estamos aquí en su casa. Es una bendición extraordinaria estar en la casa del Señor en esta hermosa noche y disfrutar de este tiempo precioso, de este tiempo maravilloso. ¿Qué mejor que esto? ¿Qué mejor que estar aquí y compartir con los hermanos? Allí está mi esposa. Mi esposa casi nunca la presento. A lo mejor usted no la conoce. Oiga, que conquistó mi corazón hace 16 años. Y nos hemos amado profundamente, ¿oyó? Y ha sido mi ayuda durante todos estos años. Cuando me vio, quedó loca y sin idea. Y yo también. Y hemos disfrutado la vida, nos hemos reído, nos pegamos bellones. Pero gracias al Señor por ella y que está aquí en esta noche. A veces no puede estar. Tenemos 2 manganzonas de niñas que hay que cuidar. Pero gloria a Dios que está aquí. A Dios le damos gloria porque es bueno. Me gustaría que me acompañaran a la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leer algunos versos de la palabra del Señor. Versos del 21, o versos mejor del 19 al 24. Gloria a Dios. Amén. 4, Juan capítulo 4. Versos del 19 al 24. Yo miro a mi esposa porque en Dorado ella me dice todo lo que se me olvida, lo que no digo, así que amén. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni aún en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hasta ahí la palabra del Señor. Se me quedó el 24. Estoy nervioso, yo me pongo nervioso. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta ahí la palabra del Señor. En esta noche nos gustaría tocar un poco este pasaje. Hace un tiempo atrás predicábamos en Dorado algunos sermones acerca de Jesús y la experiencia que tuvo alguna gente con Él. Lo habíamos titulado esa serie de sermones, Estampas de la vida de Jesús. Y hoy nos gustaría hablar un poquito de Jesús y la samaritana y hablar un poco de restauración y verdadera adoración. Porque vidas restauradas producen verdaderos adoradores. Y este es un pasaje del cual se pueden extraer lecciones extraordinarias. Y el tiempo no nos daría para poder hablar de cada una de ellas. Juan presenta en este pasaje, presenta un Jesús humano. Aunque en todo su escrito describe más que cualquier otro evangelista, oiga, su divinidad. Presenta al Jesús que se cansa, al Jesús que tiene sed. Presenta al Jesús compasivo.
presenta a Jesús que es empático, que es misericordioso. Oiga, cualquier otro rabí, cualquier otro maestro hubiera rechazado a esta mujer, la hubiera evitado, ni siquiera le hubiera dirigido la palabra. Los rabinos en los tiempos de Jesús, oiga, no se dignaban a instruir a ninguna mujer. No le tomaban en cuenta en los asuntos espirituales. Ellas debían recibir la enseñanza rabínica por medio de sus maridos. Rezaba un proverbio: antes de enseñar la palabra de la ley a una mujer, quémalas. Era lo que había, oiga, en la mente de estos hombres en aquella época. Si no hubiera sido Jesús, otro rabí la hubiera enfrentado con un silencio hostil. Esta mujer encontró en Jesús alguien que no era un juez, sino un amigo. Esta mujer caminaba alrededor de 1 kilómetro para llegar a este pozo. Iba sola al pozo para evitar la burla, evitar el escarnio, evitar el rechazo. Al mediodía no era costumbre llegar a sacar agua al pozo. Pero oiga, Jesús, que rompe las barreras culturales, que rompe con el prejuicio, Jesús que no hace acepción de personas, conversó con aquella mujer. El solo hecho de que fuera mujer, un rabí que hablara con una mujer era totalmente ofensivo. La mujer que era considerada propiedad del hombre, aquellos líderes religiosos como los fariseos, que cerraban los ojos, muchos de ellos, para no encontrarse con una mujer en el camino, y chocaban con cualquier esquina. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando los latinos puertorriqueños abrimos los ojos más todavía, porque encontrarse con una mujer es una bendición. Ya yo me encontré con la mía. Oh, eso es importante arreglarlo. Eso es importante decirlo bien. Señor, gracias por las oportunidades. Juan, que escribe su evangelio para los griegos, tiene que aclarar, oiga, y hablar acerca de este conflicto que había entre judíos y samaritanos. Los comentaristas dicen que la conversación de Jesús con la samaritana debió ser más amplia de lo que se registra en el evangelio. Dicen algunos que esto viene a ser como una minuta, o sea, los puntos más importantes de la conversación que tuvo Jesús. Y hablando del conflicto que surge de los samaritanos y los judíos en el año 720 a.C., los asirios habían invadido, capturado y torturado el reino de Samaria en el norte. Hicieron lo que acostumbraban los conquistadores de aquella época: trasladaron a casi toda la población a su tierra y trajeron a ese lugar gente de Babilonia, de Creta, de Ava, de Amar y Sefarbián. Los que quedaron en ese lugar inevitablemente empezaron a casarse con los extranjeros, y en esa forma cometieron el pecado que resulta imperdonable para un judío. Perdieron su pureza racial. Inclusive hasta el día de hoy, si una familia judía ortodoxa, si un hijo de esta familia o hija se casa con un gentil, se celebra un funeral y esta persona está muerta ante los ojos de la familia. La mayoría de los que fueron llevados a Media jamás regresaron. Fueron asimilados en el lugar donde se les llevó, y son las 10 tribus perdidas. Los otros perdieron el derecho de llamarse judíos. Y después que ocurre la derrota del reino del sur a manos de los babilónicos, también fueron estos llevados cautivos, pero no perdieron su identidad.
pero no asimilaron, oiga, totalmente aquella otra cultura al punto de desaparecer, sino que muchos de ellos permanecieron siendo fieles, como los jóvenes hebreos, como Daniel y como aquella gente que no se quiso contaminar con la comida y con aquella otra cultura. En los días de Esdras y Nehemías, cuando los exiliados volvieron a Jerusalén gracias al rey de Persia, su tarea inmediata era reconstruir el templo. Pero el templo que representaba lo más sagrado para el pueblo judío, cuando los samaritanos vinieron a ofrecer ayuda, su ayuda fue orgullosamente rechazada. Pero ellos afirmaban que habían adorado a Dios en aquel lugar, aunque practicaban una religión mixta. Josefo, el gran historiador judío, dice que afirmaban su parentesco con los judíos cuando la condición les era propicia, cuando estaban en las papas los judíos, cuando estaban bien, cuando no había una amenaza en contra de ellos. Ellos decían, nosotros somos judíos. Pero que afirmaban ser de origen asirio si los judíos se encontraban en alguna adversidad, se encontraban en algún problema, si iban a recibir algún golpe, decían, espérate un momento, que nosotros no somos de esos. Cuando la reconstrucción de los muros, ellos llegaron a ser los principales enemigos. Sanbalat Hornita era el caudillo de los samaritanos. Se cree que posiblemente él fue el que construyó el templo en el monte Gerizim. Durante la persecución de Antíoco Epífanes, los samaritanos renegaron de su parentesco con la raza judía. Y para adular al tirano, declararon que querían consagrar su templo de Gerizim a Júpiter. Años más tarde, el templo de Gerizim fue destruido por Juan Hircano en un ataque contra Samaria. Los judíos llamaban a los samaritanos chutitas o chuteos. Decían que ningún hombre debía comer pan con los chuteos o chutitas, porque eso es como si comiera carne de cerdo. Había más de 400 años de conflicto. Toda esa rivalidad continuaba, pero Jesús rompe las barreras culturales. Para él nadie es indigno para recibir su mensaje. Oiga, aquí está el comienzo de la universalidad del Evangelio, de que el Evangelio es para todos, de que el Evangelio no es para algunos pocos, de que no hay estrata social que no pueda ser impactada por la gracia y el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, cuando se habla de la gran comisión, uno de los lugares a los cuales el pueblo de Dios es comisionado es que vayan a Jerusalén, y vayan a Samaria a llevar el mensaje. En Hechos capítulo 8, verso 5, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba de Cristo. Y queremos avanzar porque tenemos algunas cosas que decir y el reloj nos traiciona. Pero hablando de Jesús y hablando de su oferta de agua viva, oiga, el pozo de Jacob daba agua que aliviaba la sed física. Pero Jesús dijo que el agua que él ofrecía a aquella mujer calmaría su sed espiritual. Aquella mujer durante toda su vida no había hecho nada más que probar todas las fuentes para tratar de quitarse la sed que tenía, la sed que le devoraba. Y yo no sé cuántas fuentes tú probaste, en cuántas fuentes te detuviste para tratar de saciar la sed. Pero qué bueno que ninguna de ellas te pudo saciar, porque llegaste a la fuente que trae agua de vida. Aquella mujer, y no lo digo porque sea mujer, si hubiera sido un hombre decía lo mismo que voy a decir. Había sido como una camella errante
que vaga siempre en busca de agua, pero ahora siente que en la relación con Jesús, oiga, hay una agua distinta. Se siente tranquilizada, se siente comprendida, no se siente juzgada. Es el agua que corre, es el agua viva porque no se pudre. Es agua que apaga y es agua que sacia la sed, es agua que da alivio. Y esta conversación de Jesús sigue el mismo esquema de Nicodemo. Juan se caracteriza por las conversaciones de Jesús, que cuando él habla como que la gente entiende otra cosa, como que la gente no lo comprende bien. Lo importante de esto es que cuando te hable y no comprendas, dile, explícame bien que no entiendo lo que estás diciendo. Jesús hace una afirmación. La afirmación no se entiende y se toma en sentido incorrecto. Jesús repite la afirmación de manera más clara y se le vuelve a comprender mal. Entonces Jesús obliga a la persona a la que le está hablando a descubrir y enfrentar la verdad por sí misma. Mire, para el judío, agua viva significaba agua corriente, agua que fluía de un arroyo no estancado. Para el judío esta agua era la mejor. Pero el judío empleaba esta palabra agua en otro sentido. Solían hablar de la sed de Dios que sentía el alma. Y muy a menudo hablaban de calmar esta sed con agua viva. Jesús no estaba usando expresiones incomprensibles. En Apocalipsis capítulo 2, el verso 6, dice, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Apocalipsis 17 dice, el Cordero los conducirá a fuentes de agua de vida. La promesa de que el pueblo escogido sacaría con gozo aguas de las fuentes de la salvación se encuentra en Isaías capítulo 12, el verso 3. El Salmo 42 habla de cómo el siervo brama por las corrientes de las aguas. Pero Jesús pasó a hacer una afirmación aún más sorprendente. Le dice a esta mujer que él podría darle agua que le quitaría la sed para siempre. Pero ella lo tomó literal, como Nicodemo. Y hay que tener cuidado con ser literalistas de la palabra y no entender el sentido espiritual. Porque cuando somos literalistas de ella, muchas veces erramos en nuestra interpretación y lo que hacemos, oiga, es que cometemos desaciertos. Es que decimos cosas que la Biblia dice que realmente no dice. Jesús estaba haciendo una afirmación mesiánica. En la visión profética de la época por venir se prometía, no tendrás hambre ni tendrás sed jamás. Isaías 49:10. Así que cuando Jesús decía que traía a los hombres el agua que apaga la sed para siempre, no hacía más que afirmar que Él era el ungido de Dios. Jesús quería ayudar a esta mujer a descubrir cuál era su verdadera necesidad. ¿Qué es lo que en el fondo ella buscaba en verdad? Pero ella no sabía que tenía necesidad de ello. Miren, en el corazón del ser humano hay una sed. Hay una sed de algo que solo Jesucristo la puede satisfacer. En todo hombre existe un anhelo insatisfecho y sin nombre. Ese vago descontento, esa carencia, esa frustración, ese anhelo que a veces hace que uno se encoja de hombros sin saber por qué. Nosotros tampoco sabíamos por qué,
Pero el día que bebimos de esa agua, nuestros ojos fueron abiertos. Y nos corresponde a nosotros decirle al que no sabe aún: yo sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que te hace falta. Los que hemos bebido del agua del Espíritu sabemos que eso es lo que necesitábamos. La fuente de agua simboliza, hermanos, las bendiciones espirituales permanentes e inagotables que nos vienen de la misma presencia de Dios. Esas bendiciones poderosas de las cuales no nos cansamos. Luego más adelante, Juan vuelve a hablar acerca del agua en el capítulo 7, versos del 37 al 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A todos los sedientos, venir a las aguas, dice Isaías. Oiga, Jesús nos promete esa corriente purificadora, refrescante, revitalizadora del Espíritu, para que nuestros pensamientos, emociones y sentimientos se purifiquen, se revitalizarán, oiga, para que seamos colmados de nueva vida. Y en medio de esta conversación, en medio de este hablar de Jesús con esta mujer, en el verso 16, Jesús confronta a esta mujer con su condición, con su vida desacertada. Y no lo hace para condenarla o juzgarla, lo hace con el propósito de sanar su alma. Porque el pecado oculto no nos permite ver la luz de Cristo. El pecado es como una lepra espiritual que insensibiliza nuestros sentidos espirituales. Al punto que desgarra y destruye por completo el alma. Y uno no lo siente. Mire, en el cristianismo hay dos revelaciones. Número uno, la revelación de Dios a través de Jesucristo. Y número dos, la revelación de nosotros mismos. Porque ante Él estamos desnudos. Y nadie se ve realmente a sí mismo hasta que no se ve a través de la persona de Cristo. Algunos dicen que este relato es un relato alegórico. Pero la mujer quedó tan sorprendida, porque algunos dicen que eso tiene que ver con la ley, y los 5 maridos son la ley y demás. Pero aquella mujer quedó tan sorprendida que Jesús hubiera tocado la intimidad de su vida, que afirmó: tú eres un profeta. Los profetas de Israel eran los encargados de señalar a un hombre o a una nación su mal, no con una intención destructiva, sino con el propósito de que reconocieran su condición y encontraran el verdadero camino. Si algo es importante que la fe no puede perder de perspectiva, y el cristianismo no puede dejar de un lado, es que el hombre necesita salvación. Es que el hombre está sumergido, oiga, en delitos y pecados. Que si le hablamos a la gente de promesas, de bendición, de bienestar, de cuantas cosas Dios tiene para ellos. Que si le hablamos a la gente de que Dios tiene, oiga, que si abre las ventanas de los cielos, derrama bendición, restaura la familia, restaura la vida, el hogar. Pero a más allá de eso, el hombre tiene que entenderse pecador. Y el hombre tiene que entender que necesita salvación. Porque muchas veces los hombres vienen al Señor meramente buscando los beneficios que la fe le puede traer. Pero más allá de los beneficios, de lo que Dios otorga en nuestra vida, hay que reconocer que somos pecadores y necesitamos salvación. Las dádivas de Dios, oiga, son la añadidura de haber
reconocido primeramente que estábamos sumergidos en delitos y pecados, que íbamos a un despeñadero, que no hay justo ni aun uno. Y la iglesia no puede perder de perspectiva hablar acerca del arrepentimiento y hablar acerca del perdón. Gloria a Dios. Y es entonces cuando esta mujer le pregunta a Jesús sobre dónde adorar, trayendo nuevamente la discusión, la disputa entre judíos y samaritanos. Porque los samaritanos adaptaban la historia como más le convenía. Enseñaban que fue en el monte Gerizim que donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Decían que allí fue donde Melquisedec le había dado a Abraham los diezmos y Dios lo había bendecido allí, dándole los diezmos a Abraham. Decían que allí fue donde Moisés había edificado un altar por primera vez antes de entrar a la tierra prometida. Para los samaritanos la única escritura, la única revelación de Dios que ellos obedecían era el Pentateuco. Rechazaron los libros los profetas, rechazaron los libros poéticos. Manipulaban el texto de la escritura para darle gloria al monte Gerizim. Así que esta mujer había sido educada en la consideración del monte Gerizim como el lugar más sagrado y con un total desprecio a Jerusalén. Pero Jesús le responde a esta mujer que estaba llegando el tiempo del fin. El tiempo donde las rivalidades fabricadas por los hombres terminaría. Que estaba llegando el momento donde el hombre se encontraría con Dios en todas partes. Jesús le estaba enseñando a esta mujer que la adoración no sería limitada a un lugar o espacio. Le estaba enseñando a esta mujer que lo importante no sería el santuario, sino los adoradores. La respuesta de Jesús a esta mujer era que ni en el monte Gerizim, ni en Sión. La respuesta de Jesús fue que la verdadera adoración se encuentra, o encuentra a Dios en todas partes. Y le dice, Dios está buscando verdaderos adoradores. Y esta expresión de verdaderos adoradores implica que hay adoradores que son falsos, que hay adoradores que son impostores, que hay adoradores que son de mentira, que hay adoradores que son actores, que hay adoradores que aparentan adorar, pero no lo hacen como Dios quiere. Oiga, el ejemplo clásico, los escribas y fariseos del tiempo de Cristo adoraban al único Dios verdadero, pero no figuraban entre los verdaderos adoradores de Dios. Hoy es noche para que tú evalúes tu corazón. Hoy es noche para que tú te digas, ¿estaré yo contado entre los verdaderos adoradores? ¿Seré yo uno de los que está buscando el Señor? ¿Lo habrá encontrado el Señor en mí? El Señor le reprendió diciendo a estos fariseos, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios con vuestras tradiciones. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oiga, Dios conoce el que hace teatro en la adoración. Dios
Dios conoce cuando la expresión sale de la boca para afuera, pero no está envuelto el corazón. Uno de los grandes comentaristas del Nuevo Testamento dice que en una falsa adoración podemos detectar 3 fallas. Número 1, el falso adorador selecciona lo que quiere saber y entender acerca de Dios y omite lo que quiere. Los samaritanos tomaban lo que querían de la Escritura y se olvidaban del resto. Rosita me trae el agua y no me la bebo, eso es. Miren, resulta muy fácil creer y aceptar las verdades de Dios que a uno le convienen y no prestar ninguna atención a las demás. Hay quienes se preocupan por lo externo, hay quienes se preocupan por el dogma y se olvidan del amor, y se olvidan de la misericordia, y se olvidan del respeto, y se olvidan de cosas que son más importantes y que la Escritura presenta como medulares. Oiga, un ejemplo de un ministro que hizo una petición de misericordia contra un hombre que había cometido un delito. Le pareció una circunstancia en la cual debía intervenir la misericordia cristiana. Pero sonó el teléfono de su casa y la voz de una mujer santurrona le dijo: me siento azorada de que usted, un ministro, brinde su ayuda para esta petición de misericordia. ¿Por qué esta mujer había de sentirse sorprendida?, pregunta el ministro. Y ella respondió: supongo que usted conoce la Biblia. Eso espero, respondió él. Ella respondió: porque la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Esta mujer tomaba la parte de la Biblia que le convenía y se olvidó de lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6, el verso 1: si alguno fuere sorprendido en algún mal, vosotros que sois espirituales, restáurenle. La Biblia es toda la palabra de Dios. Lo único que hay que saber es aplicarla en su contexto, porque si no, formamos un pretexto. Pero no podemos escoger lo que nos conviene de la Escritura. El verdadero adorador, oiga, vive la Biblia de tapa a tapa, como dice la gente, hasta los mapas. Oiga, vive la Biblia en su totalidad. Entiende que es la palabra de Dios, aunque hayan cosas que me duelan, aunque hayan cosas que sean difíciles. Una adoración falsa también es una adoración ignorante. La adoración debería ser el acercamiento a Dios por parte del hombre. Y el hombre tiene una mente y tiene el deber de hacerla trabajar. Pablo habla en Romanos capítulo 12, el verso 1, que el culto que le debemos dar a Dios debe ser un culto racional. Un culto con el entendimiento, un culto con inteligencia, un culto de altura como Él se lo merece, porque Él no es cualquiera, Él no es cualquier cosa, Él es el creador, somos sus criaturas. Y nuestra adoración tiene que ser de calidad. La adoración no es verdadera hasta que el hombre puede decir no solo lo que cree, sino por qué lo cree. Mire, una adoración falsa
está basada en la superstición, está basada en el temor, está basada en el miedo. Nosotros no adoramos porque sería peligroso el no hacerlo. Nosotros no adoramos porque si no lo hacemos Dios nos va a castigar. Nosotros no estamos aquí adorándole porque estamos temblando, porque si no nos vamos para el infierno. Nosotros no vivimos un evangelio de temor al castigo. Nosotros vivimos un evangelio en el cual hemos entendido que en su presencia hay plenitud de gozo. Que en su presencia, oiga, hay delicias. Que es un deleite estar en la presencia de Dios. Nosotros adoramos en gratitud por lo que Él ha hecho en favor nuestro y por lo que Él es. La vida cristiana no se basa en temor. ¿Cuál es la verdadera adoración? Oiga, la verdadera adoración siempre es vertical. La verdadera adoración siempre es para arriba. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, no es horizontal. Solo Él es digno. Solo Él es digno y nadie más. La adoración no es un acto de complacencia, mis hermanos. La adoración es solo para Él. La adoración es solo para el Señor. La adoración no es un acto de acariciar el oído del oyente. La adoración es solo para Él. La adoración no es para demostrar mi capacidad artística. La adoración es solo para Él. La adoración es solo para Él y nadie más. No es a las criaturas, es al Creador. Y la verdadera adoración es en espíritu. Y en espíritu es opuesto a la adoración externa, como pensaban los fariseos. Si Dios es espíritu, no está limitado a las cosas y por lo tanto la adoración a los ídolos no es algo inútil, sino que es un insulto a Dios. No lo podemos medir, como dice René González. Si Dios es espíritu, no está limitado a lugares. Porque la naturaleza de Dios sobrepasa los límites. Si Dios es espíritu, lo único, oiga, lo que uno le ofrece a Dios en la adoración debe provenir de lo más profundo del ser, del espíritu del hombre, del alma del hombre, del interior. Ese espíritu es la parte superior del ser humano. Es lo que permanece cuando la parte física, oiga, se ha desgastado, cuando ha desaparecido. El espíritu del hombre es la fuente y origen de sus sueños, de sus pensamientos, de sus ideas, de sus deseos. La adoración auténtica y genuina, oiga, se da cuando el hombre, a través del espíritu, llega a la amistad, llega a la intimidad con Dios, llega a ese tiempo de romance extraordinario que vivimos en su presencia. Ese tiempo de amorío con Dios. La adoración no es un acto solo de voluntad. No es solo una decisión. Porque la voluntad puede estar presente y el corazón no estar envuelto. Porque yo puedo alzar mis manos mientras canto y el corazón está pensando en los negocios, está pensando en los trabajos, está pensando, oiga, en los afanes de la vida. Adorar es inclinarse. Adorar es bajar el rostro para orar. Adorar es cantar, es predicar, es leer, es comer la Santa Cena, es sumergirnos en las aguas bautismales. Pero esto, oiga, todo esto será vano si el corazón está cerrado y el corazón está lejos.
verdadera adoración, la que Dios busca, debe ser con el corazón y con la mente, con las emociones y los pensamientos. La verdad sin emoción produce una religión muerta, y la emoción sin la verdad produce un sensacionalismo vacío y tiende a producir gente superficial, quienes no están acostumbrados, oiga, muchas veces a pensar. La verdadera adoración surge de personas profundamente emocionadas sobre las verdades del Evangelio. Oiga, el Evangelio es lo más maravilloso que hay. Yo me paso la vida masticando las cosas que he vivido. Oiga, y todavía tienen sabor. Lo que Dios ha hecho en este caminar, en este peregrinar, en la trayectoria de mi vida ha sido tan extraordinario. Y no hablo de grandes milagros y cosas sorprendentes. Es ese caminar conmigo todos los días. Es esa compañía que no me deja. Es ese calor de su presencia que está siempre ahí. Alguien mientras leía algo ilustraba este asunto de la adoración y la verdad de la siguiente manera. La leña de la adoración es la verdad de Dios. Es la palabra de Dios. El horno de la adoración es el espíritu o el corazón del hombre. O sea que la verdadera adoración está en lo interno. Pero lo más importante es el fuego del Espíritu de Dios, que toma esa leña, oiga, y la hace arder. Esa leña que es la verdad, la hace arder en el interior cuando esa palabra nos quema el corazón. Pero la leña sin fuego no es nada. Pero también el fuego no arde si no hay leña. Luego, esa llama que arde en la verdad de Dios produce un calor que son los efectos esenciales de la adoración. Produce ese tiempo, oiga, que no es mágico, es espiritual. Ese tiempo de reverencia. Oh, ese tiempo de gozo. Ese tiempo de gratitud. Ese tiempo de asombro. Ese tiempo de temor que usted cierra los ojos y siente que flota en el aire. Ese tiempo maravilloso, oiga, de comunión íntima. Por eso ayuda tanto el prepararse antes de venir a reunirnos a la casa de Dios. Si llenamos nuestros hornos, o sea, nuestras almas, con verdades bíblicas, solo falta que el Espíritu enciende esa llama. El relato dice que esos adoradores es necesario que adoren en espíritu. Y cuando dice la palabra de Dios que es necesario, es que no es opcional, que es imprescindible, que es obligatorio, que es indispensable, que es esencial, porque esa adoración espiritual o esa adoración del corazón es la que recibe Dios. Es la que recibe el Señor. Mire, el propósito de Dios es llevar a los verdaderos adoradores al cielo en su presencia, donde se unirán a los coros celestiales de alabanza a Dios Todopoderoso. Oiga,
concluimos diciendo que hay muchos que adoran, pero no todos adoran al Dios Todopoderoso. La adoración auténtica se da cuando el Espíritu, la parte invisible e inmortal, se encuentra con Dios, que es inmortal. Adorar es la oportunidad de vaciar el alma para que Él la llene de su presencia. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Considere esto cuando venga a adorar. Número 1, acérquese y escuche bien, porque Dios está comunicándose. Número 2, quédese quieto y en calma, porque Dios oye lo inaudible y ve lo invisible. Número 3, haga una promesa de consagración y cúmplala, porque Dios no se olvida. Número 4, no decida ahora y niéguelo después, porque Dios no ignora las decisiones. Oiga, si nosotros como cristianos hiciéramos, practicáramos lo que cantamos, si nosotros como cristianos, más allá de vociferar una alabanza, respaldásemos con nuestra conducta y la vida lo que prometemos. Si nuestra adoración afectara más nuestro carácter, si fuera lo que verbalizamos acentuado con vida diaria. Oiga, hay cánticos poderosos que cantamos. No es lo que quiera hacer, ni a donde quiera ir, pues ¿quién soy yo que deba decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor. Usted sabe lo que usted está diciendo cuando canta. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Te daré lo mejor. Usted sabe lo que está diciendo cuando canta. Te daré lo mejor de mi vida. Y a veces le damos al Señor lo que nos sobra de ella. Cuando le decimos a Dios: toma mi vida, toda la entrego yo a ti. Usted sabe lo que estamos diciendo. Cuando le decimos a Dios, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Oiga, si acentuásemos nuestra palabra cantada con un testimonio fiel a ella, oiga, el Evangelio tendría una avanzada extraordinaria. Las conversiones serían mayores. La manifestación de Dios sería más poderosa, porque no riñe lo que canta con lo que somos. Porque no riñe lo que verbalizamos con lo que testificamos con nuestra vida. Porque seríamos como Job, de una sola pieza. La adoración, oiga hermano, la adoración es aquello que está por encima del talento. Gloria a Dios. El talento no es suficiente, lo extra del talento es la adoración. Porque el talento es algo que te dio Dios, pero la adoración es lo único que sale de ti, que Dios no te ha dado, por eso lo ama tanto. Porque es solo tuyo y tú se lo das a Él. Oiga, verdadero adorador es
es total abandono. Total abandono a sus caprichos. Total abandono a sus sueños, a sus deseos. Señor, aquí estoy realmente. Y todo lo que soy es tuyo. El verdadero adorador ha muerto y vive Cristo en él. Verdadero adorador, hermanos. Verdadero adorador es encontrarnos en la posición más incómoda, en la posición más difícil, en la posición más retante de la vida y cantar como si estuviésemos en el cielo. Y cantar como si estuviésemos ante su presencia. Oiga, ese cántico que decía adorar a Dios cuando las cosas me vayan bien. Qué bueno es. Pablo y Silas, oiga, lo testificaron allí en el cepo. Cuando cantaban, cuando estaban encadenados. La gente piensa que la verdadera adoración ha surgido, oiga, de Proyecto AA, de Marcos Witt para acá. Mire, hermano, corazones de adoración siempre han habido. Y yo recuerdo en mi niñez en la iglesia, en aquella pequeña iglesia donde yo participaba, de una hermanita llamada Juana, una mujer extraordinaria, que llegaba allí al templo arrastrando una pierna totalmente deforme, llena de tumores, de llagas. Una pierna, oiga, que en muchas ocasiones su problema de circulación le hizo que por poco la cortasen. Aquella mujer no sabía de letra, ni sabía de música, pero aquella mujer, cuando se paraba a cantar, comenzaba a salir lágrimas por sus mejillas y cantaba un cántico que decía: ¿y para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Si Cristo tarda más, ¿qué nos haremos? Bendito Dios, no tardes más. A Jesucristo envíalo ya, que venga a levantar, aquel cántico, aquella expresión que estaba acompañada por una vida piadosa, aquella expresión que estaba acompañada, hermanos, por una vida que testificaba que el Señor era su vida. Ministraba a mi corazón y a mi alma, y me hacía saber que Dios se agradaba tanto de aquello, y aquellas lágrimas bendecían a aquella congregación. Y ahora sí termino como una ilustración. El doctor Wolsey, presidente por muchos años de la Universidad de Yale, era considerado como uno de los más grandes eruditos de su tiempo, a la vez que uno de los hombres más piadosos. Cierta noche este profesor de blancos cabellos se hallaba sentado en la plataforma durante una de las reuniones de Moody, cantando viejos signos con todo el corazón. Y un joven que había venido a escuchar a Moody predicar fue tan impresionado al ver el ardor con que el anciano doctor cantaba, que apenas oyó una palabra del sermón. Sin embargo, al terminar, se adelantó y aceptó a Cristo diciendo: he pensado que si uno de los más famosos profesores de América puede cantar himnos con tanto entusiasmo, debe haber algo real en la fe cristiana. No fue la predicación de Moody, sino el canto del doctor Wolsey lo que me ha persuadido a ser cristianos, ministros de adoración de este lugar, de esta casa. Tienen una herramienta poderosa para bendecir, para sanar, para restaurar. Tienen una herramienta poderosa para que Dios haga una obra maravillosa. No canten solo en este lugar,
canten en todo sitio. Que su voz se escuche en los pasillos de su trabajo, que su voz se escuche en su casa, en su vecindario, que su cantar se oiga en todo lugar donde se muevan, que allí donde quiera que estén, su vida testifique y la vida de todos testifique que somos verdaderos adoradores para la gloria del Señor. Dios les bendiga.